Muchas gracias, Virginia, por esta oración que nos va a ayudar a todos y seguramente a mí a poder entregarles esta charla virtual. Buenas noches, mi nombre es Carlos Montemayor y formo parte de la Academia de Formación Católica y bueno, gracias por su asistencia. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar sobre los evangelios sinópticos. Y bueno, vamos primero con el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, y como bien dijo Oscar, es importante conocer algunas definiciones relacionadas a lo que son los evangelios. Porque bueno, uno usualmente va y lee los evangelios, se alimenta de ellos porque es palabra de Dios y bien recibida está. Pero sí, a veces falta algunos conceptos para poder entonces ir entendiendo un poco más estos temas del Evangelio y por supuesto de todos los demás libros que conforma la Biblia. Así que vamos a comenzar con el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 124, que nos dice lo siguiente. Dice, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Esto está en la Constitución Dei Verbum, el capítulo 17, el numeral 17. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica continúa en el numeral 124 diciendo que estos escritos, los del Nuevo Testamento, nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Y su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y también las obras de Jesucristo, sus enseñanzas, por supuesto la pasión y su glorificación, la glorificación que le dio el Padre al resucitarlo y elevarlo al cielo, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, vemos la importancia que tiene el Nuevo Testamento porque nos entrega la verdad definitiva. Nosotros estamos buscando esa verdad que Dios ha venido revelando a través de la historia y que su revelación definitiva y divina la realizó con la encarnación del Verbo, Jesucristo. Entonces, a través del Nuevo Testamento y principalmente en este caso de los evangelios, entonces vamos a ir conociendo esa verdad. Y bueno, ¿qué son los evangelios canónicos? Antes de entrar al evangelio sinóptico, vamos a ver los evangelios canónicos. Y la Iglesia, bueno, llama evangelios canónicos a los que transmiten auténticamente la tradición apostólica sobre la vida y la enseñanza de Jesús. O sea, esos libros que la tradición apostólica, o sea, que los apóstoles transmitieron sobre la vida y las enseñanzas, los hechos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y que, por supuesto, estos libros han entrado en el canon, en la lista, en la Biblia, en la lista de libros inspirados por Dios. Y estos son solo 4, que son el Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Entonces, estos son los evangelios canónicos, y bueno, desde los primeros siglos la Iglesia tuvo estos evangelios como canónicos, o sea, los definió de esa manera. Y bueno, esta lista de estos 4 evangelios se ha venido dando en varios documentos a través de la historia. La primera que se conoce es el Sínodo de Roma con el Papa Dámaso I en el año 382. Después en el 393 en el Concilio de Hipona, y bueno, en el 397, en el 405, en 1442. Y un hecho definitivo fue en el Concilio de Trento, en el año de 1546. Si se recuerdan esa época, el año 1517, 1521, con la Reforma Protestante, entonces se vio nuevamente se vieron algunos libros de la Sagrada Escritura, como no canónicos, por estas reformas protestantes, se comenzaron a dudar, la Epístola de Santiago, por ejemplo, inclusive el Apocalipsis y otros libros, la Carta a los Hebreos. Y entonces, bueno, el Concilio de Trento lo que hizo fue enfatizar y enlistar nuevamente, porque ya se tenía ese listado anteriormente, y por supuesto en todos esos listados se están los 4 evangelios canónicos. Y este Concilio de Trento, en ese pasaje específico, en ese punto específico sobre los libros inspirados por el Espíritu Santo que forman parte de la Biblia, termina diciendo, si alguno no recibiera como sagrados y canónicos estos mismos libros, íntegros con todas sus partes,
como ha sido costumbre leerlo en la Iglesia Católica, se contiene en la antigua versión Vulgata Latina, o si despreciare con conocimiento y divulgación las referidas tradiciones, sea anatema, o sea una persona apartada de la Iglesia. Entonces, el Concilio de Trento ya le pone un punto como ya definitivo a esta parte de la lista de los libros que forman parte del canon de la Biblia y que son inspirados por Dios. Entonces, estos son los evangelios canónicos, pero también existen evangelios apócrifos. O sea, los evangelios apócrifos son los que la Iglesia no aceptó, como que fueron libros que transmitían que no transmitían la tradición apostólica, y por supuesto que no entraron en el canon de la Biblia. Y bueno, el término apócrifos es un término en griego que significa oculto o secreto. Así que estos libros, por ejemplo, hay un evangelio de Pedro, el evangelio de los Hebreos, el evangelio de Matías y el evangelio de Lucas y Cariote. Estos libros que pueden llamarse secretos apócrifos, bueno, se atribuían falsamente a algún apóstol, porque lo que querían algunas personas era que ese libro se tomara en cuenta. Entonces le atribuían a un apóstol, por ejemplo, en el caso de Pedro, ese libro, y le llamaban el Evangelio de Pedro para ver si formaba parte. Pero bueno, estos libros incluso podían ser hasta heréticos, podían estar contra la doctrina de la Iglesia. No significa que todos los evangelios apócrifos son malos. De hecho, de algunos se conocen algunas informaciones que nosotros en la tradición mantenemos. Por ejemplo, el nombre de los padres de la Virgen María, los nombres de los Reyes Magos, por ejemplo. Esto todo se da a través de estos libros que pueden ser heréticos, pero no necesariamente. Entonces, tenemos entonces ahora, y bueno, también estos evangelios apócrifos tenían una característica especial, que ellos solían, lo que hacían era llenar huecos de las narraciones de los evangelios. Si no se han dado cuenta, en el evangelio, por supuesto que no, los evangelios no pueden contener todo lo que hizo Jesucristo. Entonces lo que se hace es que estos evangelios apócrifos llenaban esos huecos de, por ejemplo, que Jesucristo va de un lugar a otro y se ve que hay un espacio. Entonces, bueno, estos lo hacían de esta manera para concretar y como darle una secuencia a esas narraciones. Tenemos ahora las notas fundamentales o los criterios de autenticidad. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, lo que hace que un evangelio, la Iglesia Católica, son como los criterios que la Iglesia utilizó para que los evangelios fueran canónicos. Y bueno, rechazaba los que no cumplían estas 4 condiciones. Y la primera es el origen apostólico. Es decir, que los 4 evangelios, estos canónicos, contienen la predicación apostólica y una predicación que es autorizada por el mismo Jesucristo. Entonces, para la Iglesia es fundamental la continuidad entre el mensaje de Jesús y el mensaje apostólico de los apóstoles. Y ese mensaje apostólico, la continuidad de ese mensaje apostólico y el mensaje que está contenido en los evangelios. Así que de esta manera, por supuesto, a finales, en mediados del siglo II y finales, salieron un movimiento heterodoxo que trataba de darle prestigio a estos escritos que no formaban parte del canon bíblico y que le daban un supuesto origen apostólico. Entonces ellos trataban, y así fue como se estuvo tratando de la importancia de el origen apostólico del documento para que formara parte y se fuera aprobado por la Iglesia. Otro importante punto es la recta doctrina. O sea, aquí la importancia de esto es que el contenido de la escritura, de este libro, no fuera nada contrario a la fe ortodoxa, y principalmente en lo que se refiere a la encarnación, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces, porque se daban casos en que libros y documentos tenían algunas diferencias, por ejemplo, en el relato de la pasión. Y bueno, se comparaban con el Evangelio, que sí mantenía esa recta doctrina, porque existe algo, se llama algo que se llama el sentido de los fieles, que es como una gracia especial que tienen los fieles para no fallar en sus creencias, que es algo, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora mismo en comunión con los obispos
y los laicos y no, los presbíteros, que, bueno, ya gracias a Dios conocemos mucho de la Sagrada Escritura, y si alguien nos viene a hablar de que la resurrección fue aparente, entonces ya nosotros sabemos que eso no va por buen camino. Entonces no, en ese caso la doctrina no es correcta en ese caso. Entonces nosotros, por ese sentido, el sentido de los fieles que se llama, entonces nosotros podemos identificar rápidamente esto como, por supuesto, una herejía y apartarnos de eso. Y bueno, la aceptación, otro criterio es la aceptación en las iglesias. Los escritos de origen apostólico, estos, y de la recta doctrina, estos dos puntos anteriores, eran aceptados y leídos estos documentos constantemente en todas las iglesias. O sea, tenían un germen universal. Así que, inclusive, vamos a hablar más adelante de los evangelios sinópticos, que son el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, y que el evangelio de Juan, que es muy distinto a estos tres evangelios, entonces, siendo distinto, de todas formas, fue aceptado, porque se sabía que provenía del origen apostólico de Juan, y también porque tenía una recta doctrina y fue aceptado en las iglesias. Entonces, esos son los tres notas importantes para determinar la autenticidad de un evangelio, que sea canónico. Bueno, vamos ahora al término evangelio. Evangelium, en un griego antiguo, significaba el premio que se le daba al mensajero que portaba una buena noticia. Esa buena noticia en griego era evangelia. Entonces, y se da mucho en el ámbito militar. O sea, se producía una victoria en un lado, entonces venía un mensajero portando la buena noticia que habían ganado. Entonces, el premio que se le daba se llamaba evangelio. Entonces, con frecuencia, esta buena noticia, aparte de ser de tipo militar, también era de tinte religioso, tipo religioso, y bueno, se relacionaba con algún aspecto personificado o alineado en ese caso al emperador, al rey, que era el que daba buenas noticias. En ese momento a veces al emperador se le consideraba, él mismo se consideraba un dios, inclusive César Augusto se consideraba un dios. Entonces todos los eventos que se celebraban alrededor del emperador, entonces se consideraban una buena nueva, o sea, un evangelio, en este caso, y para todos, ¿no? Entonces, en la versión hebrea, de los textos masoréticos, en la versión hebrea de la Biblia, se usaba el verbo bisher, y el sentido era anunciar una buena noticia. Entonces, la Biblia de la traducción de los 70, que es la versión griega de esa Biblia, empleó el verbo de bisher y lo utilizó como evangelizar. Así, de esa manera, entonces, el término evangelizar o evangelio se tiene entonces en esta parte de la traducción del Antiguo Testamento. Y bueno, en los evangelios, en los 4 evangelios, por supuesto, el mensajero de la buena noticia es Jesús. Jesús vino a traernos la buena nueva, el mensaje. Y Jesús también se convierte además en el contenido de ese mensaje. ¿Por qué? Porque, bueno, bien dice, Jesucristo es la salvación para el pueblo, y lo que buscan todos los pueblos es a Cristo. Así que el contenido del evangelio es el mismo Jesucristo. Así que, bueno, existía el evangelio que anuncia a Jesús y a la vez el evangelio sobre Jesús. O sea, Jesús anuncia el evangelio. Jesús viene a anunciarnos la buena nueva, viene a anunciarnos la verdad. Y también está el evangelio sobre Jesús. Los evangelios nos hablan sobre Jesús. Así entonces, en el evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1, comienza de esta manera: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, el comienzo del evangelio sobre Jesús y anunciado por el mismo Jesús. Y bueno, los evangelios tuvieron una fase de composición. ¿Cómo se compusieron los evangelios? El Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 126, nos ayuda con esto. ¿Y qué nos dice? Bueno, primero se trata sobre el contenido, que es la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia, mantiene firmemente y consciente de que estos 4 evangelios tienen una verdadera historicidad. O sea, fue un hecho real que ocurrió. Y bueno, afirma firmemente que Jesús vino, se hizo hombre,
y bueno, nos vino a traer la salvación a nosotros. Y eso fue lo que vino a enseñarnos. Así que el comienzo es el contenido, que es la vida y la enseñanza de Jesús. Después de eso, ¿qué vino? Vino la tradición oral. Y que es bueno, los apóstoles, después que Jesucristo ascendió a los cielos, y Jesucristo le mandó a predicar el evangelio. Entonces, bueno, esto predicaron a todas las personas, que el Espíritu los guiaba de lo que Jesús había dicho y había hecho, había dicho y había obrado. Y bueno, estos estuvieron instruidos y guiados por, primero, ese acontecimiento glorioso, la gloria que le dio al Padre de la subida de Jesucristo al cielo, y bueno, por supuesto, con la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo, entonces, que fue el que guió a través de ese Espíritu, guió a estos apóstoles, entonces, a esa tradición oral. Y bueno, finalmente se dio el escrito de los evangelios. Estos autores sagrados, estos agiógrafos, bueno, escribieron estos 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de muchas que se transmitieron, ya sea por palabra o por escrito, porque bueno, fueron a veces transmisiones que fueron, y tradiciones que se fueron escribiendo poco a poco durante el tiempo. Y bueno, esto se fue sintetizando, o sea, se fue escogiendo, se sintetizaba, y también entonces se iba explicando, porque bueno, la iglesia fue creciendo y se fue creciendo y se fue evangelizando a otras partes. Entonces, estas fueron las bases de composición. Y vamos a hablar rapidito sobre ellas. Vamos a hablar sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Bueno, tenemos entonces que la vida de Jesús, por supuesto que debió haber sido una vida llena de muchos encuentros, de muchos diálogos, con muchos personajes. Él prácticamente aproximadamente 3 años estuvo evangelizando, estuvo entregando esa verdad a los apóstoles y por supuesto a los demás fieles y seguidores de ellos. Entonces, bueno, muchos discursos dijo durante todo este tiempo en lugares variados, desde Galilea hasta subiendo a Jerusalén. Y bueno, lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Juan. Por ejemplo, dice, Jesús recorría todas las ciudades aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y también, bueno, en San Juan habla que Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Así que es variado lo que Jesucristo vino a entregarnos sobre su vida y su enseñanza. Entonces, la segunda parte, que bueno, la tradición oral, que bueno, en la predicación de los apóstoles, el mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que haber sido muy variada y muy rica, porque se pronunció en muchos lugares. Ellos fueron a predicar el evangelio a muchas personas en diferentes ambientes. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver los 4 viajes que hizo San Pablo y todos los demás apóstoles y discípulos que se fueron a varias partes, inclusive hasta Roma, San Pablo. Así que estuvo en muchos lugares y por eso entonces la predicación de ellos fue muy amplia. Lo vemos en el Evangelio según San Marcos, donde dice el mandato, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. Entonces, la tradición oral, muy variada y muy rica. Y bueno, el tercer punto es la parte donde se da la escritura del Evangelio. Y bueno, ¿qué se da? Se dan 3 aspectos importantes. En la puesta por escrito destacan estos 3 aspectos. El autor sagrado escogía, antes de la redacción del Evangelio, escogía de muchas fuentes que estaban por palabra, esa es la tradición oral, o por escrito. Y bueno, los evangelios recogen entonces solamente algunas cosas de las muchas que se transmitían. Entonces se escogían de la variada fuente que se recibía, se sintetizaba porque eran también de los que se escogían, eran muy largos, muchos sucesos, muchos dichos de Jesús que se transmitieron por escrito y contados, y por eso se tuvieron que resumir, se tuvieron que sintetizar, porque Jesucristo, como dijimos, caminó bastante durante aproximadamente 3 años. Y al final, bueno, como esto se fue a varios lugares, entonces tuvo que explicar, la predicación se extiende a nuevos lugares, y entonces se abre hasta el mundo gentil, de los judíos, entonces se abrió al mundo gentil, y bueno, fue necesario explicar cosas importantes. Ya no era igual explicarle a un judío, hablarle sobre los ritos de
de lo que se tenía que hacer por medio de la ley de Moisés antes de un ritual específico. Entonces había que explicarle entonces a los paganos específicamente qué significaba y por qué se hacía. Entonces, en otra charla vamos a poder identificar algunos aspectos importantes de estos puntos, dependiendo del evangelista y, por supuesto, de sus destinatarios. Y bueno, se tuvo que explicar porque los destinatarios entonces así lo necesitaban. Entonces, vamos entonces a la cuestión sinóptica que se llama, al mero asunto de este tema, que es importante, como dijimos al principio, es importante conocer en la formación de estos evangelios y también algunas características que nos van a ayudar a comprender ciertas diferencias, ciertas similitudes, que cuando vayamos nosotros leyendo, de repente vemos qué pasó aquí, que este evangelista está diciendo esto, pero este otro está diciendo esto otro. ¿Por qué será? Entonces, bueno, para entender este proceso de formación de los evangelios, entonces, es importante entender esta cuestión sinóptica. Hay tres evangelios sinópticos que son el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, y es el que vamos a ver aquí. La palabra sinóptica viene de sinopsis, una palabra griega que significa visión de conjunto. O sea que, ¿qué sucede? Podemos poner en paralelo ahí los tres relatos de estos tres evangelios, y vamos a ver varias semejanzas, como también vamos a poder ver variaciones o diferencias en los relatos. Y bueno, esto es la cuestión sinóptica, como el estudio de la relación que hay entre estos tres evangelios. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este caso, el ejemplo del bautizo de Jesús en el Jordán. Y vamos a enfocarnos en el del medio rápidamente, Marcos, capítulo 1, que comienza y dice, y bueno, a la izquierda Mateo y a la derecha Lucas. Y bueno, Marcos dice, y sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret. En la izquierda, en rojo, dice, vino Jesús al Jordán desde Galilea, ¿ok? De Nazaret, desde Galilea, por supuesto, desde el norte. Y acá en Lucas dice, estaba bautizando todo el pueblo. No ubica y obvia esta parte del relato, pero continúa Mateo y Marcos y dice, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y bueno, Mateo en ese primer párrafo, el versículo 13 dice, fue bautizado por Juan. Y en Lucas viene, y cuando Jesús fue bautizado. Entonces, dice el Evangelio según San Marcos en el versículo 10, y nada más salir del agua. Bueno, vamos a ver si podemos utilizarlo aquí, si vamos a señalarlo, que creo que lo están viendo aquí con el puntero. Dice, y fue bautizado. Y bueno, vamos al versículo 10. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Bueno, acá en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 16, dice, inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Aquí decía, en el de Marcos descendía sobre él, y en Lucas, bueno, dice, y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Entonces se ve una similitud, todos hablan de paloma que descendían sobre Jesús y se abrieron los cielos. Y bueno, en el versículo 11 del Evangelio según San Marcos dice, y se oyó una voz desde los cielos diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo el amado, en ti me he complacido. Y bueno, acá en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 17 dice, y ahora una voz desde los cielos dijo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Y bueno, Lucas también similar, y soy una voz que venía del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Así que vemos estas similitudes que hay poniendo estos relatos en paralelo, que es lo que es el tema del asunto sinóptico. Entonces, bueno, vemos que estudiando este tema de los evangelios sinópticos, vamos a poder ver algunas diferencias y algunas semejanzas. Por ejemplo, algunas diferencias que hay, un punto importante y que tampoco influye mucho, es el material colocado en otro orden. Por ejemplo, está el pasaje de que cuando Jesucristo menciona que nadie es profeta en su tierra. Este pasaje está en los tres evangelios. En Lucas aparece en los primeros capítulos, donde está en la parte del ministerio de Jesús en Galilea,
Jesucristo comenzó su ministerio allá en Galilea y fue subiendo entonces a Jerusalén, en la entrada entonces a Jerusalén en el Domingo de Ramos, y después, bueno, siguió con su ministerio en Jerusalén. En Lucas, este pasaje de que nadie es profeta en sus tierras, cuando Jesucristo lo dice, se da después de las tentaciones a Jesús por el demonio, o sea, comenzando el libro del Evangelio según San Lucas. En Mateo, te da casi en la mitad de este libro, después de varias palabras del reino de los cielos y justo antes de la elección de los 12 apóstoles. Y en San Marcos, bueno, se da después dice, de la obra de Jesús como la curación del endemoniado, o sea, después de unas obras que hizo Jesús de la curación del endemoniado y la resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa, la que tenía flujo de sangre, entonces se da este pasaje. Entonces, pasajes similares se dan en lugares diferentes en los evangelios. Esta es una de las diferencias que, digo, no tiene nada del otro mundo, pero bueno, es una diferencia que se hace notar. Entonces, cuando uno ve y lee estos pasajes que están en lugares diferentes, bueno, es como el agiógrafo, el escritor sagrado, entonces lo puso. Otra diferencia que se da es el material formulado de otra manera. Está el ejemplo de la parábola de las minas y de los talentos. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, que nada más se da en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Mateo. Según San Lucas, este pasaje trata sobre ser diligente y tener iniciativa. Entonces, se da, en San Lucas se habla sobre las minas y en Mateo se habla sobre los talentos. Pero los dos pasajes entonces tienen el mismo objetivo. Hablar sobre que uno debe ser diligente y tener iniciativa con los talentos, con los dones que le da Dios. En el antiguo Oriente y en la época en la Palestina, usualmente se utilizaban lo que eran los pesos de los materiales preciosos, como el oro, la plata, los perfumes, principalmente. Y esta medida de peso te ayudaba entonces a ver, cuantificar y darle un valor al producto en ese intercambio que se daba del comercio antes de que existiera la moneda. Entonces se habla sobre las minas y sobre los talentos. Entonces, el mismo material, la misma enseñanza, pero formulado de una manera algo diferente. Y bueno, también tenemos el material propio de cada evangelista que no tiene el otro. Por ejemplo, en Mateo, la parábola de las vírgenes necias y prudentes, que habla sobre la prudencia de la fe, solamente la dice Mateo. Marcos, la curación de un sordo mudo con saliva, nada más la tiene Marcos. Y Lucas, la parábola del hijo pródigo, nada más la leen en el Evangelio según San Lucas. Por supuesto que San Lucas tiene más parábolas que no tiene Mateo ni Marcos, y por supuesto Mateo también tiene material propio que no tienen los demás evangelistas. Pero esto, por supuesto, cuando uno lo lee, no significa que el otro tiene deficiencia, sino que cada uno entonces estuvo desarrollando su evangelio según iba inspirado por Dios. Entonces, pero también hay semejanzas. Entonces, por ejemplo, los tres relatos, el evangelio según San Mateo, Marcos y Lucas, tienen el mismo esquema narrativo. Primero, bautismo y tentación de Jesucristo en el desierto. Después, el ministerio en Galilea, que se desarrolla todo el ministerio de Jesucristo. Camino a Jerusalén, entrada a Jerusalén, y bueno, la pasión y la resurrección. Entonces, vemos cómo tienen esta similitud estos tres relatos. También, en algunos episodios, lo que podemos decir que se encadenan con secuencia ciertos aspectos. Por ejemplo, en estos pasajes de Marcos capítulo 2, Mateo capítulo 9 y Lucas capítulo 5, se tiene la misma secuencia. Se habla sobre el paralítico que Jesucristo cura, el recaudador, que es la vocación de Mateo, el banquete, enseguida del recaudador, en ese mismo pasaje, se habla sobre el banquete, y también, entonces, al final, un tema de ayuno. Entonces, se ve esta secuencia igual en los tres evangelios. Entonces, son parte de la semejanza que se ven en estos evangelios sinópticos. Y bueno, algunas también se comparten muchas expresiones, inclusive se comparten frases enteras. Aquí, en estos tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, se ve que al final
se le dice a la persona, hijo, tus pecados te son perdonados, hijo, tus pecados te son perdonados, y el otro, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Entonces, se usa la misma expresión en el mismo pasaje en este caso, ¿no? Así que hay numerosas semejanzas entre los evangelios, estos sinópticos, entonces que nos ponen entonces a pensar si había un evangelista conoció al otro evangelista o tuvieron algún documento común que los ayudó entonces a desarrollar estos evangelios. Entonces, bueno, hay un tema importante que se le da, que es la prioridad de Marcos. Por ejemplo, se comparan, en estos tres evangelios se comparan en columnas, así como se hizo al principio con los evangelios sinópticos, y bueno, salta a la vista y se reluce algunos aspectos que lo que dan a entender es que Mateo y Lucas casi tienen todo el material de Marcos. Y aparte de que el Evangelio según San Marcos es un evangelio más breve. El Evangelio según San Marcos tiene 16 capítulos, el de Mateo tiene 28 capítulos y el de Lucas tiene 24, que casi que lo doblan en versículos. Entonces, por ejemplo, está el pasaje de el cual Jesús expulsó a unos demonios y se recuerdan que los envió a una piara de cerdos. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, miren cómo se desarrolla este pasaje. Se menciona 3 veces sepulcros, se menciona 3 veces cadenas, se menciona 2 veces grillos, grilletes o grillos, ¿no? Que estaban encadenados. Entonces, vemos cómo el Evangelio según San Lucas da el mismo texto en desarrollo, pero solamente menciona una vez sepulcros, cadenas y grillos. Y el Evangelio según San Mateo obvia hasta las cadenas y los grillos y nada más habla sobre los sepulcros. Entonces, pareciese entonces en este caso, se puede observar que el relato de Marcos es un relato como un relato de hablado, un relato oral, un relato que se transmitió sin ningún tipo de ver la redacción cómo quedaba, es un discurso hablado, porque repite varias veces las cadenas, repite varias veces los sepulcros y no le da ninguna importancia en la escritura. Y mientras Lucas y Mateo entonces como que arreglan este pasaje para que no tuviera tantas palabras seguidas, que en una conversación se puede dar, pero en el texto entonces se tiende a perfeccionarlo, a abreviarlo. Entonces, hay otro pasaje de esta prioridad de Marcos que lo que hace aquí entonces es ver que hay parte de los documentos que se dicen de Lucas, el evangelista Lucas y el Mateo, que utilizaron el documento de Marcos para también desarrollar su evangelio. Otro ejemplo de esta prioridad de Marcos se hace comparando un pasaje común. Por ejemplo, en este caso, en el Evangelio de San Marcos, dice al atardecer, a la puesta del sol, que podemos decir que es una redundancia. O sea, como quien dice, está conversando y dice, bueno, al atardecer, a la puesta del sol, entonces le trajeron los enfermos. Mateo solamente pone al atardecer y Lucas decide poner a la puesta del sol. Entonces, más o menos, estos son algunas explicaciones de muchas que hay, en donde se da este concepto de prioridad de Marcos. O sea que Mateo y Lucas posiblemente agarraron parte del Evangelio según San Marcos y entonces desarrollaron sobre él. Y bueno, aquí a continuación tenemos un cuadro que nos va a ayudar entonces gráficamente a ver ciertos aspectos sobre este tema de los evangelios sinópticos. Tenemos entonces a Marcos, Lucas y Mateo. Esto es un análisis que hizo Honoré en 1968. Entonces, en donde podemos ver que tenemos del Evangelio según San Marcos, el 76%, o sea, 3/4 partes de ese Evangelio lo contiene 41% del Evangelio de San Lucas y 45% del Evangelio según San Mateo. Recordemos que el Evangelio según San Marcos es un Evangelio más corto. Casi lo duplica en cuanto a los versículos Lucas y Mateo. Entonces, en las 3/4 partes del Evangelio según San Marcos se encuentran en el 41% de Lucas y en el 45% de Mateo. Eso es lo que se llama y se le suele llamar la triple tradición, que se encuentra entonces en los 3 evangelios. Y algo característico de esta triple tradición es que en todas las fiestas litúrgicas, en el misal romano, de los ciclos, por supuesto, A, B y C,
se emplea este material de la triple tradición. Se emplea el bautismo de Jesús en el Jordán, que se encuentra en los 3 evangelios, se emplea también la transfiguración, la confesión de Pedro y muchos relatos de hechos que hizo Jesucristo, milagrosos, se utilizan entonces en las fiestas litúrgicas en esta triple tradición. Entonces, también tenemos entonces el material que es en común, que no está en la triple tradición. Por ejemplo, vemos aquí que en 18% del material del Evangelio según San Marcos está igual y parecido a 10% de lo que tiene el Evangelio según San Mateo. Y bueno, 1% de Lucas tiene en común el 3% del de Marcos. Entonces, hay un material que solamente está en Marcos y en Mateo, pero no está en Lucas. Y bueno, viceversa, en Lucas y que está en Marcos, pero no se encuentra en Mateo. Entonces, tenemos entonces otra parte que solamente está en Mateo y en Lucas. Y se le llama la doble tradición. Se le suele llamar así, la doble tradición, y no está en el Evangelio según San Marcos. Este es lo que ustedes alguna vez han escuchado como la fuente Q. La fuente Q, que es una hipótesis de un documento que no existe porque nadie lo tiene, que posiblemente utilizó Lucas y Mateo y lo conocieron, y no es que los dos estuvieron juntos, sino que estuvo ese documento y cada uno lo utilizó, pero que lo conocieron en su época, y entonces lo utilizaron para desarrollar entonces su evangelio. Se llama Q porque el término en alemán de fuente, en alemán se dice Quelle, Q-U-E-L-L-E, Quelle. Entonces se utiliza la primera letra Q como para definir la colección, le llaman colección Q o fuente Q. Entonces, muchas personas piensan que este documento, que no existe, reitero, fue escrito en griego, así que muchos de los dichos que aparecen ahí en Mateo y Lucas lo hacen muy igual, lo hacen con frecuencia muy igual, o sea, es tan parecido y tan igual que entonces tiende a que esta hipótesis se haga más creíble, ¿me explico? Y bueno, como dijimos, este material no se encuentra en Marcos para nada. Y bueno, al final tenemos entonces un material que solamente está propio de cada uno. Mateo tiene 20% material propio que no está en ninguno de los evangelios, como dijimos anteriormente. Lucas, por ejemplo, también tiene muchas parábolas donde no se menciona ni en Mateo ni en Marcos. Y bueno, Marcos tiene muy poco material de lo que le queda y de lo que, bueno, vimos en la triple tradición que se encuentra, que no es malo, sino que vemos cómo existe material que los tres utilizan, pero entonces nos damos cuenta que cuando tenemos la Biblia y vemos que una parte en el Evangelio de San Lucas no se menciona en otros evangelios, no pasa nada, sino que el evangelista se enfocó en esa parte, tuvo otro material con que trabajó y que bueno, nos ayuda a entender un poco esta parte, porque esto que se ve tan teórico, nos va a ayudar entonces a comprender la composición de los evangelios, que vamos a hablar más adelante con el favor del Señor, sobre las particularidades de cada evangelista, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Mateo y el evangelio según San Marcos. Y bueno, quería mencionarles algunos, por ejemplo, vamos a ir para atrás, déjenme si puedo ir para atrás. Bien, en el Evangelio según San Marcos, ya para ir terminando, antes de la conclusión, en el Evangelio según San Marcos hay 3 episodios, tres versículos, y episodios podemos decir que son muy característicos de él y que no se mencionan ni en Lucas ni en Mateo. Por ejemplo, en Marcos, en capítulo 3, hay un versículo en donde se los leo directamente, dice, es un pasaje que dice, vuelve a casa, Jesucristo vuelve a casa y se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podía comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargos de él, pues decían, está fuera de sí. Otra Biblia dicen, está loco, bueno, tienden a hacerlo así. Que son textos como que pareciera que fueran un material que excluye Lucas y Mateo, porque parece muy como difícil de recibir
en ese momento. Por ejemplo, en el Getsemaní, no, en el prendimiento, perdón, el prendimiento, bueno, sí, allá en el Monte de los Olivos, en la parte de Getsemaní, donde prenden a Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, dice lo siguiente: al final de que todos los discípulos se van, dice el versículo del 51 al 52, dice: un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y lo detiene, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Yo me imagino que ustedes no se acuerdan de este versículo, yo tampoco me acordaba, pero es algo bien particular y como que choca, como que se escapó desnudo. Entonces, como que nadie lo menciona. Pero bueno, el evangelista lo narra y es parte de la palabra de Dios. Entonces, bueno, para ir finalizando, estos documentos, estos libros, vemos que se menciona que son Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas. Y bueno, lo que significa esto es que la buena noticia predicada es una. Porque cuando nos preguntan cuántos evangelios tenemos nosotros los católicos, nuestra respuesta es: solamente tenemos un evangelio. Hay un evangelio según San Lucas, uno según San Marcos, uno según San Mateo y uno según San Juan. Pero hay un único evangelio sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Como vimos al principio, se habla que el evangelio lo predica Jesús y el documento habla sobre Jesús. O sea, el objetivo del evangelio es Jesucristo. Y bueno, como estos libros contenían el evangelio de Jesucristo, entonces por metonimia, entonces se llamaban evangelio. Este es el evangelio. En vez de llamarle el relato según San Juan, entonces le llamaban el evangelio, que el evangelio es Jesucristo. Y metonimia es como, por ejemplo, hay un ejemplo, cuando uno le pide a una persona, dame tu celular para llamarte. Entonces, eso es metonimia, significa que no es que te va a dar el celular, sino que te va a dar el número de celular. Pero bueno, uno asocia el celular al número y entonces uno habla de esa manera. Por ejemplo, uno dice, me gusta leer a algún artista, algún autor importante en la literatura y menciona el nombre. Me gusta leer, no sé, a una persona importante o las obras de Picasso, por ejemplo, o las obras también que hizo en la Capilla Sixtina, que se hicieron en la Capilla Sixtina, de Leonardo. Entonces, me gusta, vamos a ver a Leonardo, vamos a ver los Leonardos, ¿me explico? Entonces, eso es metonimia. Entonces, a los evangelios se le llamó, por eso que se llaman evangelios, en vez de llamarle relatos de Jesucristo o relatos según San Juan. Entonces, la expresión entonces no es evangelio según San Mateo, no es evangelio de Mateo. Entonces, ¿por qué se le da entonces para enfatizar lo que es la autoría, el concepto del autor? Porque antiguamente el término autor significaba entonces la autoridad que tenía la persona que tenía, por decirlo así, la idea del texto que era publicado. Entonces, muchos autores publicaban sus obras, pero no la escribían. Había un escribano que lo contrataba o era parte del grupo de los discípulos, que tenía entonces esos dones, esos carismas, por ejemplo, la caligrafía. Quizá en este caso, posiblemente Mateo, no fue el que escribió directamente, sino que un escribano lo escribió porque tenía técnica en escribir, tenía caligrafía, y no sabemos si Mateo lo tenía. Y también tenía, por supuesto, los utensilios, no es que como en el presente, que cada uno tiene una pluma y un papel y puede escribir y tiene muchos medios. En esa época no. Así que bueno, había una persona que ayudaba a escribir y con esa técnica literaria entonces se publicaban estos textos en esta parte, ¿no? Y bueno, lo importante de todo era transmitir el mensaje con la fidelidad. O sea, que como vimos al principio, la importancia de estos evangelios es que el mensaje de Jesucristo fuera transmitido a través de los apóstoles y que este mensaje de los apóstoles fuera transmitido en los evangelios, que no se perdiera entonces toda esa verdad, todo eso que era entregado por Jesucristo, que no se perdiera en nada. Ese era el objetivo entonces
de estos evangelios. Así que lo importante era la fidelidad de ese mensaje de ese apóstol. Y bueno, un escriba se lo dictaba al escriba y entonces él lo expresaba de una mejor manera o él lo expresaba directamente como se quería. Así que esta es la importancia, hermanos, de ir conociendo estas particularidades de los evangelios. En este caso, trabajamos los sinópticos porque Juan es un evangelio bastante diferente. Y esto es importante que en el caso que nos encontremos algunos pasajes diferentes. Por ejemplo, hay un pasaje, como vimos anteriormente en las diferencias, que un evangelista lo cuenta en forma diferente a otro. Entonces, eso no quiere decir que hay una equivocación, porque, hermano, esto vimos que desde los primeros siglos, estos libros salieron, se publicaron, se compusieron estos libros. Entonces, desde esa época se fueron entonces haciendo copias y copias y copias, que de hecho nosotros actualmente no tenemos ningún original de ninguno de los libros, todos son copias de los originales. Entonces, es importante que se conozca que durante todas estas copias que se hicieron de los documentos que se tienen, entonces, bueno, se fueron publicando estos evangelios. Y bueno, estas diferencias que existen desde ese tiempo, la iglesia las conoce, el magisterio de la iglesia la conocía, por supuesto que la leyó, y no hicieron ningún esfuerzo en tratar de corregirla, en tratar de poner, oye, este evangelista está diciendo esto, ¿por qué te está diciendo esto? Yo pienso que debemos ponerlo igual, porque ¿qué van a decir? No, ellos conservaron los evangelios como fueron entregados. ¿Y por qué? Confiaron eso, porque era palabra del Señor, era inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso fue entregado de esa manera. Entonces, no hicieron ningún esfuerzo en corregirlo, y sabemos también que hay pasajes diferentes y que podemos apreciar en este caso. Que, por ejemplo, Jesucristo vimos que tuvo una vasta predicación y, por supuesto, que no necesariamente hubo un solo evento. Pudieron haber dos eventos en donde Jesucristo encontró un endemoniado y encontró una piara de cerdo y se lo tiró. Porque, no sé si se dieron cuenta, podemos venir acá arriba en las diferencias en donde vemos, déjenme buscárselo aquí, creo que está en unos textos que puse, donde Mateo habla de dos endemoniados. Aquí está. No, aquí no está. No recuerdo. Está aquí. Miren que Marcos habla de un endemoniado y Mateo habla de dos endemoniados. Pero Lucas y Marcos hablan de un solo endemoniado. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Que no necesariamente están escribiendo del mismo evento. Jesucristo en 3 años pudo haber encontrado varios endemoniados y pudo estado en varias experiencias. Igual cuando ese es el pasaje donde están Marta y María, Marta está enjuagándole con perfume los pies de Jesucristo y los cabellos, etcétera. Entonces hay otros pasajes, unos evangelistas hablan sobre eso que ocurrió en la casa de Lázaro, otros hablan que ocurrió en otro lugar. Entonces no necesariamente un solo evento, pudieron haber varios eventos. Entonces los evangelistas entonces narran sus eventos particulares. Entonces es importante conocer esto para que no nos escandalicemos de que de repente alguien diga, mira, la Biblia se está equivocando. Aquí dice 1 y aquí dice 2. Entonces, bueno, tenemos ya base para poder entonces decirle que no, que esto es algo de mucha información, mucha predicación apostólica en muchos lugares y que se daba y que se puede dar estos casos. Así que es importante ir conociendo no solamente el aspecto pastoral y también espiritual, sino también aspectos técnicos sobre los evangelios para poder entonces refutar algunas de las opiniones que se nos den en contra a lo que es la palabra de Dios y saber que es inerrante y que es la verdad escrita. Así que bueno, les agradezco su asistencia y por escuchar y estamos anuentes a recibir cualquier pregunta, hermano.